¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Pulso Regional en Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Una vez más en el aire, listos para el espacio, para este análisis y debate que todos los viernes lo hacemos luego de la edición central de Tele2 Noticias. Bienvenidos todos quienes ya están en la sintonía, que nos siguen desde Concepción y hasta Coyhaique a través del cable por la señal 34, también en la región metropolitana, señal 34 de GT de Manquehue, y aquí nuestra señal abierta, el canal 2 en la región de la Araucanía o en alta definición también, ¿no? En HD por la señal digital, señal 25 aquí en la Araucanía. Hay quienes nos siguen a través de internet en www.canal2temuco.cl y que podrán estar también con sus opiniones participando de este análisis, de este debate a través del hashtag Pulso Regional, que lo vamos a estar también recordando ahí en pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado ocupando bastantes páginas de la prensa y bastante espacio en los medios de comunicación en los últimos días y que tiene que ver con la despenalización de la marihuana en Chile. ¿Riesgo social o derecho a elegir? Hay muchos que dicen que se ha puesto nuevamente en el tapete este tema a propósito de la prisión preventiva que está cumpliendo el hermano de un hombre de televisión, de un rostro, ¿no? De Sergio Lagos, el productor musical Manuel Lagos, quien está hoy en prisión preventiva siendo investigado por haberse detenido mientras tenía en su casa cultivo de cannabis sativa. Bueno, es así que lo hemos querido analizar con los invitados que les presentamos de inmediato. Nos acompaña hoy el coordinador regional de Senda de la Araucanía, don Mario Jorquera, que le agradecemos que nos acompañe. Mario, bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros el licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Jordi Bonet, además PhD en Psicología Social, entre otros tantos calvados en el currículum. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Jordi. Gracias a ti. Con nosotros el abogado penalista don Gaspar Calderón, quien está también siendo parte de nuestro panel. Bienvenido, abogado. Hola, buenas noches. Y don Ignacio Galdames, quien es secretario de la organización Cultiva tus Derechos de la región de la Araucanía, que le agradecemos también, Ignacio, por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Bueno, con ello vamos a estar analizando y debatiendo el tema de hoy, que vamos a contextualizar en la siguiente nota que revisamos a continuación y que preparó el periodista Gustavo Peña. Veamos. ¿Por qué la ley 20.000 no dice nada sobre el gramaje o peso de droga límite que te diferencia entre un simple consumidor y un microtraficante e incluso un traficante? ¿Por qué en 2012 hubo 85.000 detenidos por infracción a la ley 20.000 antidrogas y solo 150.000 por todos los otros delitos? Cerca de 70.000 personas fueron detenidas por porte, cultivo o consumo y solo 15.000 por tráfico. ¿Por qué todas les dan el mismo trato? En conclusión, cabe preguntarse por qué los jueces siguen creyéndole a la ley 20.000. Nuevamente se ha instalado en la agenda pública la discusión acerca de la conveniencia o no de legalizar el consumo de marihuana. Esta vez, el debate se ha visto potenciado por el escenario preelectoral, la irrupción de actores políticos a favor y en contra y por una sensibilidad mayor. Está asociada a hechos recientes que han involucrado a personajes de reconocida trayectoria en el ámbito artístico nacional, como también masivas marchas en la capital de apoyo a la despenalización de su cultivo. Institucionalmente, el tema se ha visto amplificado por la recomendación de la Organización de Estados Americanos por despenalizar el consumo de algunas drogas, propuesta que en su momento recibió el apoyo del ministro de Salud Jaime Mañalich, aunque su postura no fue bien recibida en La Moneda. Un primer punto de discusión está dada por la legalización o no de su consumo, tema que actualmente tiene una legislación contradictoria y que en parte da cuenta de lo complejo del tema. Hoy no es ilegal consumir marihuana en un lugar privado, pero sí lo es el consumo en sitios públicos. Otro aspecto del debate está en torno a considerarla una droga de las llamadas peligrosas o blandas, como sería el cigarro o el alcohol, y aunque para algunos es considerada la puerta de entrada para la cocaína, pasta base y otras drogas más duras, otros se basan en antecedentes de funciones terapéuticas que ofrece esta sustancia. Un tema que ha ido cobrando fuerzas en las últimas semanas y cuyo debate queda abierto aquí en Pulso Regional.
Muy bien, ahí teníamos entonces el tema planteado a través de esta nota. Nuestros invitados ya están presentados entonces y abiertos los micrófonos para que comencemos a abrir este debate. Y quiero permitir comenzar por Jordi, si me lo permiten los invitados, a propósito de que es parte del programa PAIR de la Universidad Autónoma. Viene llegando hace poco a nuestro país desde Europa, para conocer primeramente si esta discusión se está dando, se dio hace mucho tiempo o todavía no pasa nada en Europa con esta legalización de la marihuana. Bueno, en Europa se ha dado esta discusión, se sigue dando. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que sería, por ejemplo, la legalización o despenalización, mejor dicho, del consumo, la despenalización de la producción y la despenalización de la comercialización. Entonces depende de en qué nivel diferentes estados europeos admiten ciertos grados. Por ejemplo, en el caso del Estado español, el consumo no está penalizado, si bien también como en Chile tiene que producirse en un lugar privado, no en un lugar público. La producción está ambigua en este sentido, pero se está actualmente desarrollando precisamente diferentes iniciativas de cooperativas de consumidores que tienen un cierto rango legal y que permite justamente que la producción sea autogestionada por los propios consumidores y no entre en redes, digamos, de distribución, digamos, comercial más al por mayor. Es como se está desarrollando ahí. Ese es el panorama allí, porque hay muchos que creo que no tienen claro finalmente en qué se centra la discusión aquí en Chile, porque no sabemos exactamente cuál es el escenario actual, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Así es. A mí me interesa hacer una precisión de todas maneras, porque en Chile el consumo no está penalizado. Lo que está penalizado en Chile es precisamente el tráfico y el autocultivo. Ahora, pero esto es un problema de salud pública, de salud pública, y así lo hemos analizado desde el gobierno, y la postura del gobierno es bastante clara. Significaría el día de mañana poder levantar una barrera y que miles de jóvenes, miles, por no decir millones, miles de jóvenes, puedan acceder en forma libre, como sucede con las drogas lícitas, como el alcohol y el tabaco. Este gobierno, en forma bien categórica, ha tenido una postura, pero muy clara. Tal como tú señalabas, el consumo privado, la parte privada, ningún problema. El problema radica cuando son más de... Yo conversamos mucho con la Policía de Investigación, hemos trabajado con ellos, con la Brigada Antinarcóticos, y ellos tienen su temática. Y la temática es que 50 gramos, por ejemplo, sobre 50 gramos, hay una situación distinta. Una situación distinta debido de que ya se piensa que no es el consumo inmediato. Pero también eso lleva consigo otra situación, que esos 50 gramos pueden repartirse en 20 papelillos. Y eso ya se mira de una perspectiva distinta, que es un microtráfico. Pero yo quiero señalar que es un problema de salud mental. Imagínense ustedes que más de 30.000 personas aquí en Chile, más de 30.000 personas, es costo del Estado, hoy día es costo del Estado la recuperación. Nosotros a través de Senda tenemos unas políticas bastante claras, bastante definidas, unas políticas 2010, 2014, bajar la cantidad de consumo de drogas lícitas, del alcohol y el tabaco, y así se está haciendo. También de la misma manera con todo lo que significa con las drogas ilícitas. Y eso se está llevando a cabo y se ha ido cumpliendo, Mario, aquí muchos se pueden estar preguntando seguramente en la casa, bueno, si está despenalizado el consumo privado, pero no el cultivo, bueno, ¿de dónde sale esa marihuana que alguien estaría sin recibir penalización, para que no digamos autorizado, a poder consumirla? Esa es la pregunta que se hacen todos. Y allí se abre el flanco entonces de que a lo mejor estamos dando espacio a un tráfico ilícito de esa sustancia. Bueno, mira, para partir, como ya se ha dicho, no se habla tanto de legalización, sino que el punto está situado en la despenalización, en particular en el caso chileno, la despenalización de la producción o del cultivo, justamente por esta inconsistencia legal, la cual fue incluso valorada por Francisca Florenzano, directora de la Corporación Senda, y en la cual existe esta contradicción en la cual no podemos obtener la sustancia, sin embargo es legal el consumo. Y por lo tanto la ley está privilegiando a que la única manera de obtenerla sea el narcotraficante.
puesto que al estar estas dos posibilidades, legalmente es mucho más peligroso y genera mucho más perjuicio para el consumidor lograr obtenerlo desde sí mismo, y por lo tanto es mucho más fácil comprarlo. Ese es uno de los problemas. En cuanto también a la ley 20.000, que es la ley de drogas, tal como señala el video y como hemos visto estas 42 frases, la ley de droga actual genera 77.000 detenidos, datos del Poder Judicial del resumen del 2011. De estos 77.000 detenidos, un 67% es por tenencia y un 12% es por consumo, y solo un 17% es por narcotráfico. Por lo cual estamos hablando de una ley que a grandes rasgos privilegia un 79% de consumidores, o sea, incluye un 79% de consumidores y solamente ataca en un 17%, o sea, en otras palabras, tiene un 17% de efectividad. Eso sería como uno de los problemas. Datos duros que entrega Ignacio. A ver, nuestra sociedad es dinámica y es así también que tiene que ir respondiendo la legislación a aquello. Yo le quiero consultar al abogado Gaspar Calderón cuánto espacio finalmente deja la ley para que en esos cambios sociales, en donde está la sensación que parece que podría haber un grado mayor de ser permisiva, ¿cierto? ¿Cómo se están comportando los jueces en este tema? ¿Cómo lo ven los tribunales? Yo creo que el tema de los jueces es un tema un poco más complejo. Quiero, eso sí, antes de dar una opinión respecto a lo que se ha dicho aquí. Es un error pensar de que la droga esté legalizada en alguna parte. La droga no está legalizada en ningún país del mundo. Lo que sucede es que como una situación de carácter social o de carácter de salud público, en donde está comprometida la seguridad, obviamente el Estado tiene mucho que decir y pone ciertas reglas. Ahora, estas reglas en Chile particularmente se han abierto al consumidor en el caso del consumo privado dentro de un lugar, espacio cerrado, que no haya acceso a que otras personas puedan incorporarse a esto o compartir incluso. De manera que incluso el concepto de privado implica que se consume solo, no en compañía de otras personas. Es muy rara la ley en este sentido. Pero creo que esta figura que la ley ha adoptado de crear pequeños espacios, penalizando el resto, que es como dice muy bien, la comercialización y el tráfico, alcanza a lo que acabas de decir tú, que es la siembra, porque la siembra efectivamente tiene un artículo especial en la ley que dice que el que siembre. De manera que, curiosamente, la ley le cierra todos los espacios a quien consume, al cual está permitido, para poder acceder a esta droga. En términos generales, yo creo que la marihuana goza de muy mala reputación. La marihuana es una droga juvenil, es una droga que tiene mucho que ver con la recreación, por decirlo entre comillas. Algunos aspiran a que este consumo es medicinal. Tiene muchas facetas, por lo tanto un tema muy complejo en orden a poder decir es buena, es mala, se puede o no se puede. Yo quería hacer una matización. El costo-beneficio. Sí. Yo quiero ver el costo-beneficio. A ver, ¿qué significaría si el día de mañana, por ejemplo, están sindicados todas las personas que consumen marihuana? Yo le pregunto a los televidentes, le pregunto a ¿ustedes se atenderían con un médico que dice, yo soy consumidor de marihuana, yo fumo, y que el día de mañana tiene que operar a una persona, así en forma muy milimétrica? Yo no le confiaría a mis hijos, de partida. Me pueden decir lo mismo con el alcohol, que también es una droga lícita. Claro, yo tampoco le confiaría a mis hijos una operación, por ejemplo, un médico, estamos poniendo un caso muy especial, cuando no sabemos el día anterior se pegó una farra y tuvo otro tipo de circunstancias. De tal manera que esto, o sea, yo creo que hoy día nuestra sociedad, por lo menos nuestra sociedad, y tú hablabas recién de España, no está preparada, no es el minuto. Y también, si el día de mañana se permite, si llegara a permitir el día de mañana plantaciones de marihuana, ¿quién fiscaliza eso? ¿Es el Estado? Cuando así siquiera los escasos recursos que puede tener el Estado para poder atender 30.000 personas que se atienden. Yo les quiero contar cuánto significa una sola persona al Estado, no al gobierno, al Estado. Importante, sí. Pero importantísimo, 700.000 pesos mensuales vale un usuario mensual. Nosotros aquí como Senda tenemos 17 centros y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en los colegios, en la prevención porque hay estudios a favor y en contra, que la marihuana es el eslabón base y ahí permite llegar a otras drogas. Y eso es una realidad.
Y eso es una realidad que no lo podemos desconocer. Jordi. Sí, dos cosas. Una precisión sobre el tema de la legalización, y es que desde noviembre de 2012 el uso recreativo de marihuana está legalizado en los estados de Colorado y Washington. Exactamente, así es. Pero que no se puede aplicar porque las leyes federales lo impiden. Sí, pero hay un compromiso estatal en ese sentido. Es como de facto. Sí, claro. pero era una precisión porque se había dicho que en ningún sitio y ahí sí están, en esos dos estados. Ignacio. Dos estados. Sí, muy buena apreciación. También cabe decir que no necesariamente el gobierno fiscal está interponiéndose. El mismo presidente Obama dijo que no se iba a interponer a las leyes estatales. Me gustaría hacer varias apreciaciones. Primero, se dice generalmente que Chile no está preparado. Ese es un argumento base. Segundo, que no hay recursos. Primero, en cuanto a los recursos, podemos ver, yo les dije que habían 77.000 detenciones por la ley de drogas. Por todo el resto de las leyes hay cerca de 150.000 detenciones. Por lo tanto, estamos hablando que la ley de drogas abarca gran medida de estas detenciones. El promedio por detención, según el mismo Poder Judicial, son cerca de 430.000 pesos por detención. O sea, estamos hablando de una gran cantidad. La droga en general ilícita, no pero la marihuana en forma particular. Un segundo. Como ley de drogas, estamos hablando, por lo tanto, de una problemática que sí o sí se están escapando recursos hacia otro ámbito, que para mí es el mismo ámbito de preocupación y que tiene bastante que ver también con el hecho de que la institución Senda permanezca en el Ministerio del Interior y no en el Ministerio de Salud. Por otro lado, se habla de que no existen casos, por ejemplo, y existían los de Colorado. Y en Washington también se habla, por ejemplo, de que la sociedad chilena no está preparada, porque, por ejemplo, Holanda es muy permisivo, es otro país que tiene, una diferencia en cuanto a sociedad que es muchísimo más avanzada, etcétera. Pero también tenemos el caso de Portugal, que antes del año 2001 era considerado la nación europea con mayores ámbitos, o sea, con mayores daños en cuanto a drogas, con mayores niveles de consumo, y desde el 2001 Portugal despenalizó la tenencia de todas las drogas simples y por lo tanto el Kate Institute de Portugal demostró 5 años después que se disminuyó el uso de drogas ilegales, bajó el rango de infección VIH, por ejemplo, entre otras medidas, y disminuyó el uso en adolescentes, aumentó la edad de consumo. O sea, estamos hablando de que ya no empiezan a consumir tan pequeños, sino que esa es una de las grandes preocupaciones en cuanto al cannabis. Efectos positivos que se ven entonces lo que plantea Ignacio. Jordi. Sí, yo dos cosas. Una, que la teoría de que la marihuana es la base al consumo de otras drogas. Hay una falacia en esta teoría, que es que se considera la marihuana como la primera droga ilícita. Si incluimos el alcohol, veremos que el alcohol ¿también? Sería precisamente, y en mucha mayor medida, ya que se asocia mucho más el alcohol. Y es un problema de alcohol que tenemos Exacto, en Chile hay un también. problema de alcoholismo muy grande. Pero entonces, igual estaría bien no decir, no, es que la marihuana es la vía de entrada al consumo de todo tipo de drogas. Es una de las vías, como lo es el alcohol, y el alcohol, en cambio, parece que no es un problema y que sí que para ustedes sí, pero para mucha otra gente parece que no es un problema y está absolutamente socializado cuando los efectos tóxicos sobre el cuerpo y de costes sobre la salud pública son muy altos. Por otra parte, cabría diferenciar que muchas veces cuando se habla de la persona que puede llegar a consumir cannabis, la caracterización que se le ha hecho es prácticamente la de un adicto a la sustancia, cuando no se tiene en cuenta que hay personas que pueden ser consumidoras ocasionales de la sustancia. No tiene por qué producirse un grado de adicción. ¿Y quién te controla eso? ¿Qué? ¿Quién te controla eso? No, pero es el mismo que el alcohol. O sea, una persona que tiene un grado de adicción, usted ponía de ejemplo, es distinto que si yo veo a mi médico, por ejemplo, tomándose un vaso de vino, no me voy a poner las manos en la cabeza, pero obviamente si veo a mi médico en la cantina continuamente y luego me va a operar, diré, no, mejor no me opere porque usted antes tiene un problema. De la misma manera podríamos poner el mismo ejemplo. Entonces, la cuestión es cómo controlamos, cómo afrontamos. Yo no soy partidario de una despenalización absoluta de lo que sería la marihuana, pero sí que creo que es necesario un cambio cultural respecto al cannabis y que pase por un consumo
responsable, igual que se pide con el consumo del alcohol o de cualquier otra sustancia. Parece que en el análisis el poder adictivo que pueda tener la cannabis es fundamental, ¿no? Para saber si es que, por ejemplo, vamos a tener más personas que luego pasen a otras drogas o que vayan a tener que gastar 700.000 pesos mensuales, que es lo que nos decía el director de Senda, que se debe invertir por parte del Estado para intentar rehabilitarlo. Y allí, abogado, le quiero consultar una discusión que entiendo se da muchas veces en tribunales y que tiene que ver con que si lo que se está fumando en definitiva es solo pasto, que no tiene otra carga, o realmente puede llegar a ser adictiva por ese THC que se dice que tiene la marihuana. Claro, son las unidades de la planta la que produce este efecto. Entonces, a esta altura de la modernidad ya tenemos calidades de marihuana que son extraordinarias. Este último año en Chile ha habido una invasión gigantesca de marihuana prensada paraguaya. Y incluso tiene condiciones adictivas porque son curadas en alcoholes y en otro tipo de fármacos que producen, vaporización que produce, además de un efecto tóxico, un cierto grado de adicción. Pero yo le encuentro razón a Jordi, creo que la adicción tiene que ver con el consumo personal responsable de quien hace uso de esta droga o del alcohol. O yo creo que aquí tengo un ejemplo muy cerca, en el casino podemos encontrar muchas personas que van a jugar, juegan alguna ficha, se entretienen, pero hay otras personas que son ludópatas directamente y por lo tanto no podemos confundir a los unos con los otros. En realidad yo no quiero alargarme en lo que estoy diciendo, pero más adelante quizás podré decir cuál es mi opinión respecto de cómo partir o dividir el consumo, el que está penalizado y el que no va a ser penalizado. Porque efectivamente el tema de la droga es muy antiguo, no es de hace ni 10, 100 años, 100 años, está hablando desde que el mundo es mundo, la droga existe. Entonces, sí, hay dos cosas bien precisas. Tú hablas de España, un país desarrollado, europeo y todo, y tienen el mismo problema que tenemos nosotros, un país muy chiquitito que recién estamos en vías de desarrollo. Es un problema generalizado, muy amplio y que no necesariamente se va a discutir en un día o bien en un momento. Pero yo quiero insistir de que efectivamente está comprobado, hay posiciones en contra y posiciones a favor de que efectivamente lo que tú señalabas, el alcohol, una droga ilícita, es el primer consumo, la marihuana, una droga ilícita, también es el primer consumo. Y esto de la ley 20.000 fue bajo los gobiernos de la Concertación. Bajo los gobiernos de la Concertación se dictó la ley 20.000. Y el año 2008 se subió a droga número 1 también dentro de todas las drogas que tú estabas señalando. La marihuana. Claro. Antes no estaba considerada. Ahora, en los análisis que haces tú, te encuentro toda la razón, pero estás metiendo todas las drogas ilícitas, la cocaína, la pasta base, todo tipo de droga que puede llegar al país. Y esos son los antecedentes que estás manejando, no es solamente la marihuana. Ahora, nosotros como Senda tenemos una particularidad, poner esa barrera, porque la persona que es adicto a la marihuana va a fumar aquí y en la Quebrada del Ají. Eso, de cómo se las arregla, va a poder tener una planta, 2 plantas, que es muy distinto a lo que tú señalabas, Gaspar, muy distinto. La marihuana prensada que viene de Paraguay, que hay otras condiciones climáticas, más selváticas, que viene con otros aditivos, con el THC, muy distinto. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, si la persona el día de mañana tiene un par de plantas y hace su cigarrito y consume, no va a ser lo mismo que una droga que venga del extranjero porque tiene una calidad distinta. Y va a buscar otras alternativas. Ignacio. A ver, hay varias cosas. Primero, señalar que no me refiero solo a todas las drogas, sino que los estudios que estoy hablando también hablan en particular del cannabis. Por otro lado, Pedro Musalén, doctor salubrista, doctorado en antropología, él señala que el cannabis en sí no es adictivo, sino que genera dependencia. Las drogas que son adictivas son los narcóticos. El cannabis genera dependencia, lo cual no significa que no sea menos peligroso. Sin embargo, lo que hay que poner especial ojo es con el tema de la prevención y rehabilitación, tal como dicen ustedes. Sin embargo, toda medida prohibicionista en sí, como base, genera un velo sobre la verdad y evita acercarse al tema. Y además distancia al gobierno de todos estos consumidores y por lo tanto evita el tema. Obviamente, si es que el Estado a mí me penaliza, yo no me voy a acercar en caso de que tenga un problema.
Y eso genera justamente el tema de que sea difícil abordarlo. Vivimos en una sociedad sobre los marcos legales que nos están regulando. Por lo tanto, y está dicho hoy en día en la Cumbre de las Naciones Unidas, o sea, de la OEA, y que nació este informe que fue enviado a todos los presidentes de los Estados americanos, se dice que falló la guerra contra el narcotráfico justamente porque el consumo y la edad de inicio aumentan con la prohibición en vez de disminuir, ya que las personas se alejan de la verdad y por lo tanto se tiende a este tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, estamos muy en contra del prensado y el prensado está estipulado, según estudios, que tiene un 7% de pureza, por lo tanto gran parte del problema son pegantes químicos. Exacto. A nosotros también nos preocupa mucho ese tema y lo interesante sería poder separarlo y que la gente logre entender eso y que ojalá que no consuman, pero en el caso de que lleguen a consumir, que por favor no lleguen al policonsumo o no lleguen tampoco a consumir sustancias así de tóxicas. Ahí está la tarea nuestra para la prevención. Nosotros estamos llegando aquí, a lo largo de la 9ª región, el año pasado llegábamos a 721 establecimientos educacionales. 721 con nuestro programa de actitud, por la prevención. Nada más que por la prevención del consumo de las drogas y el alcohol. Pero también las drogas lícitas. También las drogas lícitas de la misma manera. 721. Este año estamos llegando a 1070 establecimientos, vale decir el 95% del alumnado de la 9ª región tenemos este programa y que está llegando y está teniendo una efectividad realmente positiva. Yo más adelante les puedo mostrar algunos datos, algunos cuadros, cómo ha ido evolucionando. Y si nosotros miramos en términos generales, estamos bien. Levantamos la barrera, yo le pregunto a los televidentes, los hijos estarían consumiendo, quizás no, pero sería es que el problema masiva. Estamos fijándonos mucho en la sustancia y no nos estamos fijando en qué lleva la gente a consumir una determinada sustancia. A ver, la gente, si la gente que consume determinado tipo de droga, por ejemplo la pasta base, si no tiene pasta base consumirá pegamento, consumirá cualquier cosa. O sea, es un problema de salud. Es un problema de salud, sí, pero, exacto, pero si lo enfocamos puramente, en este caso, enfocándolo únicamente como que si la problemática es la sustancia y no tenemos en cuenta que hay fenómenos obviamente de policonsumo que se asimilan a determinados estilos de vida y que las razones que pueden llevar a estos policonsumos son las razones sociales y que hay que intervenir socialmente en determinados barrios, en determinados sectores, pero prohibiendo sencillamente determinado tipo de sustancias es como si ahora, yo no sé el caso en Chile, pero por ejemplo en el Estado español mucha gente joven en entornos más marginales se ha puesto de moda lo que es esnifar pegamento. Cola de tal. Igualmente acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir la cola que se vende en las tiendas? O lo que es mucha gente, por ejemplo... Hay una prohibición para venderle solvente, por ejemplo, a los menores. Sí, pero bueno, se lo comprará el compañero de 18 años y se lo pasará al chaval, al niño de 15. O sea, sí, sencillamente es esto, que tenemos que tener en cuenta de no poner todo en el mismo saco. Yo creo que hemos de diferenciar lo que puede ser pues un consumo ocasional, recreativo, igual que una persona en un determinado momento puede hacer un consumo ocasional de alcohol sin llevar necesariamente una adicción, cultivar lo que es un consumo responsable de alcohol, de cualquier tipo de sustancia, de café mismo, etcétera, y sobre todo también de otro tema que no se habla cuando hablamos de drogas legales, sí, está afectando a mucha gente, que son un cierto tipo de psicofármacos, de diazepanes, de voltarenes, etcétera, que la gente lo toma y ya forma parte de su vida. Ya no hablo solo de los que utilizan para fines recreativos, lo digo la gente que ya no puede levantarse por la mañana sin tomar un diazepam y que incluso va a buscar diazepams. Bueno, sabemos que la droga es un problema social. Yo lo veo directamente en los centros de rehabilitación. Veo cuando más del 70% de las personas que están en los centros de rehabilitación han llegado con la marihuana. Y dicen, no solamente me afectó a mí, sino que a mi familia, a la sociedad. Y qué agradable es, qué agradable y reconfortante para uno, Gaspar, cuando la persona dice, gracias a este gobierno, gracias a Hacienda, nosotros tenemos la posibilidad de rehabilitación. Es que me gustaría dejar un punto en claro. Cuando es ilegal, lo que hacemos es dejarle esta responsabilidad al narcotraficante. Entonces ahí se pone el verdadera escalada de las drogas, ya que si llega el joven y quiere comprar, el narcotraficante, uno, no va a medir edades, va a medir las lucas del bolsillo y nada más. Segundo, si es que este narcotraficante no tiene cannabis, le va a ofrecer algo más.
Y ahí es donde empieza la escalada de la droga. Entonces, y también justamente lo que destacaba acá, el tema de que no diferenciamos entre drogas y efectos. Por lo tanto, muchas veces se tiende a ver como todas las drogas en el mismo saco, y eso también genera el policonsumo y genera la escalada de la droga, ya que no logramos diferenciar los efectos y por lo tanto decirle a la persona, hey, mira, diferencia esto de esto, que es bastante más peligroso. El mismo problema de ponerlo en la lista 1 de drogas, lo cual nos lleva a esa problemática, y que el mismo doctor París, el presidente del Colegio Médico, consideró un error haber puesto en la lista 1 de drogas, en el programa Tolerancia Cero. Y que esa lista la verdad es que es una colección de fármacos hechas sin ton ni son. Parece haber un criterio científico a lo largo de varios años o estudios, pero que han sido contradichos por otros estudios. Se han sacado drogas y se han puesto drogas. Algunas se han subido categorías, se han bajado. Yo recuerdo una definición cuando empecé a aprender este tema legal de las drogas, la clasificación típica de los narcóticos. A todos se le dice narcóticos, estupefacientes, alucinógenos. La verdad que hay ciertas diferencias. Los alucinógenos producen falsas sensaciones de percepción, los narcóticos producen adormecimiento, esa es su función principal, y el estupefaciente que va directo hacia los centros de la inteligencia, que hacen que la gente se ponga como de estupefaciente, estúpida, que tonta. Esa es y la marihuana tiene el problema que participa en alguna medida de las tres. Entonces, por eso es que el consumo es como un poco resbaloso. Yo creo que tú tienes razón en términos de que hay que diferenciar, pero esta diferencia también en términos de consumo es preocupante desde el punto de vista social. Yo creo que la marihuana debiera abrirse en alguna medida al consumo de quienes la necesiten, pero bajo un control adecuado, por razones de libertad personal. O sea, cada uno... El control adecuado, ¿quién lo fiscaliza? Pero déjame terminar esa parte. Para eso hay que tener en cuenta quiénes quieren tener una apertura a la marihuana. Y segundo, preguntarse para qué queremos una apertura a la marihuana. De hecho, creo que la diferencia con el alcohol puede ser no solo el costo-beneficio, sino que las áreas donde esto se produce. Yo realmente, a pesar de ser partidario de una apertura, la ley de droga, la verdad, es muy confusa. He visto que se ha condenado a personas que no tenían que haberse condenado y se han dejado libre a personas que no tenían que... creo que la ley nos favorece a este sector, porque estamos hablando de un sector. En el fondo, la marihuana tiene una especie de foco, y ese foco lamentablemente está muy asociado a la delincuencia, a la juventud, al desenfreno, y eso es una especie de estigma que tiene el consumo de marihuana, que no lo puse yo, está ahí. Bueno, usted, Gaspar, decía que tenía una suerte de visión de cómo se debería regular este consumo de manera distinta en la ley. De eso vamos a conversar luego de la pausa. También vamos a estar conversando acerca de la posición de nuestros invitados a este documento que hacía referencia a Ignacio, que dio a conocer la OEA y que envió a todos los países, y que se titula El problema de las drogas en las Américas. Eso y más al regreso de la pausa comercial. Nos separamos por un instante y volvemos con más Pulso Regional, este espacio para el análisis y el debate a través de Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Los comerciales y regresamos, no se vayan. Bien, ya estamos de regreso luego de la pausa comercial en Pulso Regional a través de Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Hoy analizando y debatiendo acerca de la despenalización de la marihuana en Chile. ¿Riesgo social o derecho a elegir? Es lo que hemos planteado como pregunta en este programa, y lo estamos analizando junto a los invitados de hoy. El coordinador regional de Senda Araucanía, Mario Jorquera, el licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Jordi Bonet. También nos acompaña el abogado penalista Gaspar Calderón y el secretario de la organización Cultiva Tus Derechos, Ignacio Galdames. Yo los quiero invitar a ver unas preguntas que hicimos a la gente en la calle, pero antes, solo para esclarecer algo que se me quedó en el primer bloque, Ignacio, en 2 palabras, contarnos la organización Cultiva Tus Derechos de la Araucanía. ¿Quiénes son? Bueno, nosotros somos una organización apartidista autónoma, activista, que lo que busca en general es informar acerca de la temática del cannabis. Muchas veces se habla de que nosotros queremos liberar, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver justamente con el control y regulación. ¿Tiene un referente nacional o nacen aquí en la región y están solo en la Araucanía? Hay organizaciones independientes por cada ciudad y hay una red de activistas que la engloba a todas, que se llama No Más Presos por Plantar.
Perfecto, se me había quedado pendiente de eso, de quiénes eran esta organización Cultiva Tus Derechos. Les adelantaba, salimos a la calle, le preguntamos a la gente, ¿se debe despenalizar la marihuana en Chile? Esto fue lo que nos respondieron y lo revisamos ahora. Veamos. Debería de mantenerse de la misma forma en que ha estado siempre, porque legalizándose esto se va a masificar y no va a haber quien lo pare, porque va a ser legal. Entonces mejor que se mantenga así como ha estado hasta el momento. Sí, pero si se legalizara con las leyes, si estuviera bien legalizado, o sea, no llegar y hacer un indoor así tal cual, sino que legalizado las dosis y eso. Bueno, la legalización del cultivo de marihuana es bastante extraño esta propuesta debido a que no se prohíbe fumarla, pero se prohíbe tenerla y obtenerla. Entonces hay unas contradicciones ahí que se notan mucho. Deberían legalizarla porque solamente somos atacados las personas que son más humildes y en cuanto a las personas que sean con más recursos las consumen sin ningún problema. No estoy en contra de eso, porque encuentro que es una planta, digamos, es una droga. Claro, es mala. Entonces la droga tú sabes que está matando a muchos jóvenes. Y creo que al final valdría la pena, o sea, al final te evitan hartos problemas y creo que no tampoco sería un mal tan malo. Eso va a depender de cada persona que quiera consumir o no, así como el cigarro, como el alcohol, va a depender de cada uno nomás. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la legalización del cultivo, porque en Chile está permitido el consumo, pero no el cultivo, y eso es algo irrisorio y yo creo que realmente tonto. Porque si se puede consumir, ¿por qué no se puede cultivar? Es así de simple. Muy bien, ahí teníamos las opiniones de la gente en la calle, salimos aquí a las calles de Temuco a preguntar. ¿Qué les parecieron? ¿Cómo recibe la gente esta idea de despenalización? Sí, está claro como lo perciben de una manera un poco doméstica. Aquí hay aspectos de la ley que son tremendamente importantes. La ley no puede abrir, como dices tú, una compuerta y va a salir todo el mundo a fumar. Aquí va a fumar el que quiere. Por lo tanto, la ley tiene que ser más criteriosa en poder distinguir estos estados. Fíjense, por ejemplo, en la ley de drogas no se sabe cuándo el consumo es próximo y personal en el tiempo. ¿Cuándo es consumo personal? Porque una persona que tiene afuera una discoteca, tiene 10 gramos, ya no es consumo próximo en el tiempo. En cambio, una persona que se lleva a la montaña 30 gramos porque va a estar 20 días, eso sí es consumo próximo en el tiempo. De manera que los criterios que tiene la ley hay que modificarlos necesariamente. Y pienso, resumiendo lo que hemos hablado hasta aquí, que no representa una ventaja despenalizar el consumo y el cultivo siempre y cuando permita terminar con quizás el aspecto más difícil, más crudo, más importante de este tema, que es el tráfico. Que es que es donde se centra el problema social. Y independiente del problema ya de carácter médico o de salud que decías tú, que tiene que ver qué pasa con las personas, que no creo que sea tanto, pero sí vigilando finalmente también lo que significa los comportamientos de las personas que consumen. Yo por eso hago una distinción muy clara, con mucho cuidado, entre lo que es el consumo médico, que sé que tiene algunos efectos, me lo han demostrado, y también hace el mismo efecto, pero y el consumo recreativo, que en mi concepto es el más resbaloso de todo, es el más difícil de observarse. En ese consumo terapéutico le quería consultar a Jordi precisamente, ¿cuánto de real o de útil hay en ese consumo terapéutico de la marihuana? Bueno, la marihuana ha estado probada y es reclamada incluso por asociaciones de pacientes enfermas de cáncer, porque es uno de los temas en que se ha comprobado que, digamos, que sobre todo en pacientes que están padeciendo un proceso de quimioterapia, pues les aligera, incluso no necesariamente fumada, sino también en infusiones, etcétera, que lo están tomando mucho. Y pero hay otros medios alternativos también. Sí, hay otros medios alternativos, pero no necesariamente son menos tóxicos para el cuerpo. También veamos con cuidado el hecho de que sean legales determinados medicamentos, no los convierte. La persona con fumar no se va a rehabilitar. No, es que no se trata de rehabilitación, se trata de un paliativo por el dolor que genera la quimioterapia, y en este sentido los otros paliativos que existen, pues se considera, al menos las asociaciones de pacientes de cáncer en Europa, sobre todo, ha sido uno de los reclamos que han hecho bastantes asociaciones, el hecho de la legalización del uso terapéutico de la marihuana, sobre todo asociado a lo que serían determinados paliativos en procesos que
en que hay mucho dolor y que las personas prefieren no tener la alternativa a poder consumir cannabis antes que consumir otro tipo de medicamentos que pueden considerarlos más intrusivos. E incluso más barato. Sí. Bastante más barato. Y respecto, hay otro tema, es solo para apuntar, que se ha apuntado aquí la vinculación entre cannabis y delincuencia. También eso puede ser también un efecto de la propia situación de ilegalidad en la que hay. Entonces, es verdad que levantar la tapa... Pero ¿y qué pasa con el alcohol aquí en Chile? Que una droga ilícita también estaría en la misma situación. Lo que me está diciendo de la delincuencia, sí, pero ¿Sí? La gente no lo asocia. O sea, digamos, no hay esta asociación directa que hemos visto en algunos casos, en algunas de las entrevistas, pero que alguna gente tiene entre lo que es consumo de cannabis igual a determinada tipo de delincuencia, de vida marginal, etc. O sea, existe esta asociación de ideas creada y no digo que esto no suceda, pero eso también es una consecuencia muchas veces de la propia ilegalidad. Pensemos en lo que pasaba en Estados Unidos durante la época de la ley seca. O sea, en ese momento no solo no se redujo el alcoholismo, sino que el alcoholismo presentaba además fenómenos de consumo compulsivo muy fuertes, etcétera, sino que además se generó toda una industria mafiosa y vinculada a lo que es el comercio, digamos, de alcohol. Lo que vemos hoy en día en el narcotráfico. También me gustaría apuntar el hecho de que, bueno, en el cannabis, según los estudios, se están debatiendo cerca de 60 usos medicinales. También así podemos verlo para la esclerosis múltiple, por ejemplo, es un areoxígeno, que significa que aumenta el apetito, es un antiespasmódico que ayuda para las contracturas musculares, antiemético que ayuda contra los vómitos, lo que veíamos de la quimioterapia, analgésico contra el dolor y además ansiolítico porque reduce la angustia. O sea, tenemos varios usos y hay una cosa importante que, si bien hay otros medicamentos, existen muchos efectos secundarios y cada persona, según la propia legislación y los derechos básicos humanos, tiene el derecho de elegir el propio tratamiento que desee. Eso respecto al uso terapéutico. Le quiero consultar, Mario, volviendo un poco a lo que planteaba Jordi, este vínculo entre el consumo de marihuana y la delincuencia. Algunos de los que comentaron las declaraciones bastante polémicas en su momento, el ministro Mañalich, cuando se refirió, luego de llegado este documento de la OEA, respecto a que podía ser más fácil el trabajo que hace Senda de rehabilitación si es que esas personas que se iban a rehabilitar no estaban con la carga que significa ser parte de un proceso judicial, estar catalogados como un delincuente, hecho al que se pueden ver envueltos por ese consumo. Mira, hay otras cosas para responder a eso, pero lo primero que quiero señalar es que este gobierno, en forma particular, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se preocupó de esto. ¿Se preocupó por qué? Creó un servicio público. Senda es un servicio público, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de las Drogas y el Alcohol. Antes era CONACE, pero era un programa. Hoy día tiene mayores derechos, mayores obligaciones. Y al tener mayores derechos, mayores obligaciones, por supuesto. Ahora, todo lo que tú señalabas, te lo compro que ayuda a la persona que está con una enfermedad terminal, de acuerdo, pero también hay otras alternativas que hacen el mismo efecto. Yo me quedo con las palabras de la niña cuando dijo, si lo hacemos legal, lo vamos a hacer masivo completamente. Y eso, como dije anteriormente, los casos internacionales no dicen eso. A ver, ¿por qué Senda está en esta postura? Por los antecedentes reales. Hay antecedentes, hay estudios que así lo indican, exclusivamente en la marihuana. Jóvenes de octavo a cuarto medio, desde el año 2001 hasta el presente, que es el último informe. Les quiero contar de que el año 2001 teníamos un 11% de consumo en los jóvenes en esa edad, entre octavo básico y cuarto medio, y de todos los colegios, municipales, particulares subvencionados y particulares propiamente tal. 11%. Y en la región teníamos un 11%. Hoy día en la región, el 2011, tenemos un 12%. La media nacional partía en un 14,8% el año 2001 y la media nacional un 19,5%. Significa que está controlado.
Yo me quedo con las palabras de esta estudiante, parece que era estudiante universitaria, que decía que se iba a masificar. Se masificaba. Cuestión, Gaspar, que usted no comparte, no cree que suceda eso. En lo absoluto, la marihuana creo que es una droga que tiene la potencia o la facultad o ya implícita idea que es muy elegible. O sea, y yo conozco muchas situaciones donde frente a la oferta se ha rechazado. Es más, todavía esto tiene que ver un poco como el divorcio en Argentina, cuando la ley de divorcio o no divorcio, el divorcio no es obligatorio. En este caso la droga, como no tiene las potencias propias de autosugerirse o estimularse o autopromocionarse, porque no es una droga que produzca una adicción de esa clase, yo creo que no va a pasar de un consumo que igual que tenemos. Así que aquí el problema no está en los consumidores, el problema está en los traficantes, en quienes proveen esta droga y otras, como dices tú, van dentro de la estantería del mercado y que además este tráfico se rodea con una cantidad de poder, de dinero, de mafias, de violencia. Ahora, yo no puedo descartar, lo digo responsablemente, en materia de delito hay un alto componente de consumo de marihuana, pero así también hay un alto componente de consumo de alcohol. Entonces es una cuestión bastante difícil de decidir. Pero, sí, Ignacio. Sí, una cosa, bueno, también eso, si bien puede estar presente, también podemos decir que es una problemática social. Muchas veces la droga se ve como la causa de las problemáticas sociales, sin embargo, es mucho más probable que sea una consecuencia. Y que, como decía Jordi, tiene mucho que ver con la misma ilegalización. Si vemos, por ejemplo, la historia del mundo, podemos determinar que existen cerca de 4.700 años de uso del cannabis de manera psicoactiva, cerca de 10.000 en otro tipo de uso y solamente 50 años de prohibición. Y en esos 50 años se transformó en un problema. Antes en Chile, antes de que fuera legal, no había mayores problemas por culpa del narcotráfico, no existía el narcotráfico en sí y no había mayores problemas por culpa del consumo. Es una cosa que, si bien hoy en día existe una especie de mantenimiento, tal como usted señalaba, aún así ha ido en aumento. Si podemos ver las cifras de Senda, porque nosotros también ocupamos sus cifras, y las cifras de Senda también nos demuestran que, en base a la prohibición, ha existido un aumento. Y eso es lo preocupante. Yo creo que ninguna droga es inocua. Eso es muy importante decirlo. Por lo tanto, se requiere la reglamentación y el cuidado. Sin embargo, al ilegalizar, no estamos cuidando a nadie y le estamos dejando, como dije anteriormente, al narcotraficante un problema. Si no tuviéramos esa barrera hoy día, ¿no estaríamos marcando un 12,1 a nivel región? ¿No estaríamos marcando un 19,5 a nivel nacional? Estaríamos marcando mucho más. Si tenemos en cuenta experiencias como la de Holanda, que es uno de los países de la Unión Europea, donde ha sido más liberal a la hora de concebir el tema del consumo de marihuana, y en un modelo que particularmente no comparto. ¿Pero está legalizado? Que es digo, he sido el más liberal. O sea, ha sido más liberal permitiendo una cierta liberalización, incluso en la comercialización a través de los coffee shops. ¿Vale? Un modelo que no comparto. O sea, no estoy de acuerdo con el tema de la comercialización, pero ellos llegaron, digamos, hasta allí. Desde 1976 no vemos unas estadísticas en las cuales haya habido un crecimiento exponencial de los consumidores de marihuana. Es más, el 70% de las personas que asisten a los coffee shops, y es lo que ha motivado el cambio de legislación, eran de origen extranjero, no eran holandeses. O sea, lo que ha motivado el actual cambio de legislación en 2013 sobre el tema de drogas, sobre lo que es el estado de legalización, para decirlo de alguna manera, del cannabis en Holanda, no ha sido tanto un problema de salud derivado de un aumento de la población consumidora, sino el hecho de la mala imagen que se estaba generando por un turismo que únicamente iba a Holanda a visitar el coffee shop, y han tenido que restringir el coffee shop a la gente de Holanda, restringiendo a los extranjeros. Pero es únicamente una cuestión, digamos, de exotismo en cierta manera por el tema del coffee shop y de un determinado tipo de turismo, pero no vemos que cuando hubo este cambio legislativo y otro posterior cambio legislativo que se dio también en los 80, que hubiera un aumento exponencial del consumo. Te puedo rebatir inmediatamente. Los dos estados de Estados Unidos cuentan con un sistema conforme al cual las personas a quienes se les receta por orden médica el consumo de marihuana pueden cultivar, poseer, consumir limitadas cantidades de cannabis.
Nada más que en el estado de California aumentó 200.000 californianos contaban con una receta médica para tener marihuana. Que antes no podían tener la receta. Antes no tenían la receta, pero esto están medidos por la extensión de la receta. Antes fumaban igual. Fumaban igual, pero hay un dato duro que dice... Pero esto no es un aumento del consumo, esto es una falacia estadística lo que estás haciendo, perdona que te diga. O sea, si antes no se contabilizaban y ahora se contabilizan, no podemos decir que han aumentado 200.000, sencillamente que antes no estaban contabilizados. Pero venían de todas maneras con la receta, venían con receta. Venían con la receta. Pero no es un crecimiento exponencial, porque es sencillamente unos datos que antes no estaban registrados, pasan a estar registrados y salen a la luz. Pero eso no es como si ahora, digamos, no tuviéramos un registro de un determinado tipo de infracción automovilística, de momento la tipificamos y decimos, mira, en este año ha crecido 200.000 casos en esta infracción. Y dices, sí, pero es que antes no estaba tipificada. Y a propósito de eso, yo no entiendo por qué nunca he visto una receta de marihuana o de un médico que autorice el consumo de marihuana. La ley permite el consumo cuando está autorizado médicamente, pero yo jamás he visto a un médico o algún establecimiento hospitalario que dé una receta para consumo de marihuana. No sé por qué, no está prohibido tampoco. Si lo estima así el médico lo hará, pero no lo he visto. Señores, yo antes que se nos vaya el tiempo, sí quiero plantear lo que habíamos adelantado previo a la pausa, el análisis de este documento que dio a conocer la ONU titulado El problema de las drogas en las Américas, que básicamente dibuja 3 escenarios y que plantea en alguno de ellos cierto temor para quienes han sido un poco más conservadores en la interpretación de este documento, a decir que ni siquiera si Chile, sino que si uno de los países vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, estuviera legalizando el cultivo de la marihuana, pudiera aumentar el tráfico y el ingreso de esta droga a nuestro país. Bueno, la OEA en el debate dentro de sus conclusiones está, primero, que estos 50 años de prohibición han fallado para poder enfrentar el tema de la droga. Segundo, dicen que es necesario identificar y diferenciar el tráfico del consumo, que es algo que yo creo que existe un consenso. Esta ilegalización ha aumentado la violencia, existen cerca de 60.000 muertos en México, cerca de 10.000 muertos anuales en las favelas en Brasil, y además, dentro de todo, se ha recomendado que los gobiernos aseguren una proporcionalidad justa a las penas, distinguiendo, como dije, entre traficantes de otros tipos, y el establecimiento y una ampliación de las alternativas de encarcelamiento para aquellos delitos menores no violentos. En general se habla de un cambio en la legislación, justamente porque esta legislación es inefectiva e ineficaz, y además está generando ciertas trabas y ciertos problemas a la hora de llevarla a cabo. ¿Cómo vieron ustedes este documento de la OEA? Sí, lo vemos con bastante satisfacción debido a que nosotros somos un país que no está prohibido el consumo. Y eso es una de las recomendaciones que señalaba la OEA, y eso es un hecho cierto. Ahora, nosotros estamos preocupados de la prevención y la rehabilitación. ¿Cómo no vamos a estar preocupados de la rehabilitación cuando tú sabes, Gaspar, que a partir del 1 de junio, la 9ª región, concretamente Temuco, tenemos los tribunales de tratamiento de droga? Tenemos una dupla psicosocial, tenemos un asistente social, un psicólogo y un psiquiatra que están evaluando a algunas personas que quieren salir del campo de la droga, que son primerizos y llegan al tribunal asociado al consumo de la droga. Aquí no solamente la marihuana, sino que la droga en general, también del alcohol. Y se le está dando una posibilidad, se le está dando una alternativa cierta. Una derivación. Una derivación. Ahí queda totalmente congelado todo el proceso, siempre y cuando puedan someterse voluntariamente. Nosotros estamos en estamos tratando de prevenir en los jóvenes que nos están observando, los papás que nos están mirando en este programa regional. Yo no voy a permitir que mis hijos en un momento determinado vayan quizás con una conciencia, con una responsabilidad del día de mañana, pero en la parte inmediata no. Yo creo que como sociedad no estamos preparados. Hoy día la ley 20.000, que se fue dictada bajo los gobiernos de la concertación, y yo puedo diferir mucho en algunas cosas, lo acertaron. Y recién en el año 2008, como señalaba, se subió a la categoría número 1 la marihuana. Entonces, hoy día, cuando también estamos en época de elecciones y hay algunos candidatos o candidatas que ofrecen despenalizar la marihuana, después que ellos mismos también incentivaron a esta reglamentación clara, precisa.
Todo, usted sabe muy bien, hombre de derecho, que las leyes pueden perfeccionarse, pero eso se necesita un debate. Nosotros siempre estamos abiertos a un debate, a tener una posición clara respecto a este problema, un problema social de nuestra era, 50 años atrás, a lo mejor tú dices, se consume hace mucho tiempo, claro, pero es un problema real. Y yo pongo el mismo caso que estabas señalando tú, en Europa, un país desarrollado, todavía están con el mismo problema, y Europa y España no tiene 500 años, tiene un poquito más. A propósito de cambios legislativos, muy breve, Gaspar, ¿qué es lo que usted postularía como modificación en esta distinción que decía hay que hacer en el consumo y que eso se exprese en materia legislativa? Que la ley sea muy clara, que diga cuándo hay consumo y cuándo no hay consumo, pero con palabras concretas y directas, no con una especie de fórmulas que hace. Segundo, que sea más franca y directa en términos... Porque que hay interpretativo también. Entre los jueces pero, y la policía. Hay causas que en Santiago tienen pena de 5 años y un día, y en Temuco tienen 5 años y un día, en Santiago pasan por 61 días, o sea, no hay ninguna relación. ¿Para qué hablamos de Antofagasta respecto a otras drogas? Pero yo creo que hay que ser mucho más franco en este tema de las drogas. Yo creo que pocas personas pueden decir yo nunca probé la marihuana. Creo que aquí hay un grado de cinismo también dentro de este asunto. Y compatibilizar la ley no es tan difícil, porque estamos hablando de una droga que es perfectamente remontable, mi concepto, y difiero contigo. Y eso es modificación legal, pero sincera, respecto de un área de la población que desea fumar. Respecto a los hijos, claro, los padres verán que sus hijos no fumen, así como los padres verán que sus hijos no cometan delitos, así será que los padres verán que sus hijos no se emborrachen en la calle. O sea, es una cuestión social, pero la ley tiene mucho que decir, sobre todo si es clara y concreta y es una estructura que la gente pueda conocer. Cuando tú dices que no está claro este tema en tu estudio respecto de sembrar lo que uno consume, te encuentro razón. Creo que las personas que desean hacer este cultivo tienen que tener reglas muy claras. Tienen que tener un espacio, 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 10 centímetros, pero que se lo digan. Claro, yo hablaba justamente de reglamentación y también hay un tema muy importante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, destaca que un 90% de los consumidores de drogas ilícitas son usuarios responsables. Yo no digo que ese 10% haya que obviarlo y haya que hacerse el loco. Hay un 10% que es muy importante, en lo cual tenemos que prevenir. Eso totalmente de acuerdo, pero voy a pedir a Marco que tenga por favor la diferencia de separar ambos temas. Por un lado está la prevención y la rehabilitación, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y por otro lado está el cómo tratamos la legislación sobre drogas y la problemática social en general. Eso yo creo que es sumamente importante en la discusión, puesto que son 2 temas separados y 2 poblaciones separadas. ¿Qué pasa con este 90% de consumidores responsables? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos a la vida loca y que el narcotraficante decida cómo lo ve? ¿O abarcamos este tema, reglamentamos e intentamos que aquellas personas no se acerquen a este 10% problemático y que sean personas responsables y que sean personas informadas, que ojalá no consumiesen, pero seamos realistas. Hoy en día hay una gran población que está consumiendo drogas y esa población sí o sí hay que abarcarla. Muy bien, me quedan 30 segundos para decir algo más del documento de la OEA. Yo no sé si queda algo que agregar de aquello, de estos escenarios, ¿no? 3 escenarios que señaló la OEA. Costo-beneficio. Yo siempre he puesto el ejemplo costo-beneficio. Hoy día es un problema de salud, y es el Estado que tiene que abordar ese problema. Si el día de mañana levantamos esta barrera, sencillamente van a ser miles las personas que van a llegar a los centros de salud y el Estado va a tener que asumir esa responsabilidad por fumar marihuana directamente. Pero ¿cómo está seguro que pasa eso? Sí, claro. Entonces, necesariamente el costo-beneficio. Los recursos del Estado son pocos. Si así siguiera, estamos atendiendo 30.000 personas a lo largo del país en esta rehabilitación, yo creo que sería totalmente exponencial la cantidad. Hay una necesidad mayor de todas maneras. Sí, yo solo creo que el Estado tendría que dejar de tratar a los ciudadanos como menores de edad y empezar a pensar que son personas responsables. Y por otra parte, dentro de las recomendaciones de la OEA, apuntar una que salió en el Foro de la Sociedad Civil justamente, que se realizó sobre el tema de
de Guerra contra las Drogas de la OEA, que dice directamente: regular el mercado de cannabis, ya que perseguir usuarios del mercado de cannabis ha resultado ser inefectivo, costoso y contraproducente. Los Estados miembros deben aprender de mejores prácticas y aplicar formas de regulación de la producción, a fin de arrancar a las organizaciones criminales del monopolio que hoy tienen de esos mercados, con graves efectos de violencia, corrupción y la propia salud de los usuarios. Ese es el documento, justamente, Manifestación de Estados Americanos, 10º Foro Hemisférico de la Comunidad Social Civil y Actores Sociales. Ahí justamente se destaca el tema del costo, es un gran costo, y ese costo lo está abarcando el ámbito judicial. Si es que obviamente tenemos políticas más permisivas, se disminuye ese costo y ese costo se puede enfocar hacia la rehabilitación y la prevención, que es el caso holandés. Holanda llegó a cerrar hoy en día 8 cárceles, puesto que gran parte de los procesados eran por la ley de drogas. Y justamente, como yo dije anteriormente, existe un 79% de estos procesados que no son narcotraficantes. Bueno, la música nos anuncia que ya llegamos a la parte final de nuestro programa, en que cada uno de nuestros invitados tienen el tiempo para una conclusión final respecto al tema que ha sido el que nos ha movido este análisis y debate del Pulso Regional de hoy. Comenzamos con el abogado penalista don Gaspar Calderón. El asunto es muy simple, yo te encuentro razón, hay que ser sincero con la respuesta del Estado frente a esta necesidad o idea o derecho a consumir marihuana. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Creo que aquí hay que ser claro en lo que la ley prescriba para los efectos de qué es permitido y qué no es permitido, fijándonos especialmente en el tema social, porque lo importante aquí es para qué se va a liberalizar y quiénes quieren que esto se liberalice, porque los quiénes son muy importantes. Muy bien, muchas gracias al abogado Gaspar Calderón. Vamos con Ignacio Caldame, secretario de la organización Cultiva tus Derechos en la Araucanía. Bueno, como dije anteriormente, lo más importante es justamente que centremos este debate en la regulación. Hoy en día no se está regulando, la idea es que se empiece a debatir y en eso yo creo que estamos todos claros y que haya una regulación importante. También dejar el dato dicho, nosotros como organización Cultiva tus Derechos Araucanía buscamos la información a nivel regional y por lo tanto instamos a las instancias de debate y también de información. No estamos por una liberación del cannabis ni una legalización propiamente tal. Yo creo que este es un tema progresivo y que se debe tratar justamente con mucho ojo y mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias Ignacio. Seguimos entonces con don Mario Jorquera, coordinador de Senda en la Araucanía. Como tú decías, mucho uso, mucho cuidado con este tema. Y yo quiero resaltar que este gobierno ha tenido la especial preocupación de hacer una política clara de droga. Tenemos un calendario 2010, 2014, bajar la cantidad no solamente de la marihuana, sino que también el alcohol. Y ustedes, me imagino que están en conocimiento, tú Gaspar también, la ley de tolerancia cero, el éxito que ha tenido con el alcohol respecto a aquellos conductores que lo hacían manejando en estado de ebriedad. Fíjense, yo quiero contarles nomás en el breve tiempo, cuando comenzó este programa, el 15% de las personas que eran detenidas inmediatamente iban detenidas, eran fiscalizados, o sea, el 15% de los fiscalizados eran detenidos. Hoy día actualmente es el 4%. El 4% significa que alguien tomó conciencia o quizás las normas ya estaban más o menos claras. Y si las normas estaban claras, yo no voy a conducir un vehículo si estoy bajo el efecto del alcohol. Muy bien. Por eso, yo insisto, nos hemos preocupado de todo lo que significa la prevención, nos hemos preocupado de la rehabilitación y queremos que se mantengan las cosas tal como están, como dijo la señorita ahí, si no se legaliza, se masifica. Muy bien, muchas gracias Mario Jorquera. Cerramos el programa de hoy con Jordi Bonet, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y docente de la Universidad Autónoma. Sí, yo solo decir que creo que hay que diferenciar dos cosas, que una cosa es una ley de tolerancia cero que respeto y defiendo plenamente, porque en el fondo estamos hablando de seguridad vial y otras son los derechos... No, una cosa son los derechos, o sea, los derechos individuales y la otra es la seguridad vial que afecta a terceros. Y solo para acabar, yo creo que, bueno, que aquí este debate es un debate que no se cierra aquí, que se llevará con el tiempo. Actualmente el gobierno Mújica en Uruguay ha iniciado un debate fuerte sobre esta cuestión y si Uruguay acaba tomando decisiones en esta línea, seguramente veremos un efecto dominó en muchos países de Latinoamérica que tendrán que adecuar su legislación a una nueva
cambio cultural que se está produciendo en muchos de estos países en relación al consumo del cannabis. Hay toda una clave allí, si es cambio cultural y si eso se reflejará luego en la legislación. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gaspar, Mario, Ignacio y Jordi, por habernos acompañado en el panel de Pulso Regional. Y a ustedes, gracias por su sintonía, a quienes nos vieron aquí en la Araucanía, también a través del cable desde Concepción y hasta Coyhaique y en la región metropolitana. Nos encontramos el próximo viernes con más Pulso Regional, espacio para el análisis y el debate. Nos vemos.